de la inflación en los próximos meses. Fernando, ¿cuál es la primera medida que tiene que tomar Alberto Fernández para acomodar un poco todo esto? Y son varias al mismo tiempo. Eso es lo que nos ha demostrado la historia argentina, que si apuntás a una sola podés equivocar el rumbo y es muy importante aquí el diagnóstico que se haga. Por lo que uno ve, por los indicios, por los trascendidos que hay, el futuro gobierno estaría articulado sobre tres ejes, ¿no? Que es el problema de la deuda externa, y para eso se nombra a Nielsen, se trascendió que es el nombre de él, son trascendidos, tenemos hechos concretos, no lo vamos a saber, pero es una persona que conoce el movimiento del establishment o el movimiento de los sectores externos. Por otro lado, se habla de incentivar la economía, de un crecimiento, y se ha puesto en la producción. Habría que ver ahí qué políticas pueden llevar, porque si uno quiere reactivar la economía, ¿de dónde sale ese mayor ingreso de la gente? Hay distintas facetas. Y acá el que primero va a tener que tener una función especial, creo que va a ser el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Porque va a haber una demanda de los sectores que han votado a este nuevo gobierno de mayores ingresos, una demanda de pesos. Y no hay previsto mayores ingresos de reservas o mayores exportaciones o algún préstamo que venga al exterior para poder solventar esa mayor emisión monetaria. Ahora, lo que ya ha dicho desde un comienzo Alberto Fernández es que va a haber, esperan una reactivación, sí. Pidió 180 días de Sí. stand-by, de plazo, una especie de paz social. Ahora, ¿cree que desde los gremios que lo están apoyando, la reunión de la CGT así lo manifestó, cree que van a poder contener a las bases 6 meses sin aumento de sueldo? Fue interesante la propuesta que hicieron ayer de que liberaban como si estuvieran atados, ¿no? Pero que no habría inconvenientes que cada gremio solicite un bono navideño, un bono especial de fin de año. Moyano dijo que va por el bono. Y ese es un poco el punto que hay que analizar. Yo creo que este gobierno va a asumir con un consenso dentro del sindicalismo, dentro del sector de los trabajadores, que va a permitir cierta espera, esos 1000 días, esos 100 días, 100 días que suele tener todo gobierno de gracia, y se va a atender a un acuerdo social. Pero son medidas que hay que ver cómo se evalúan, porque los acuerdos sociales en general son de tipo forzosos y cada sector va a querer pugnar por mejorar a sus representados. Sí, claro. Y el sector sindical, el sector industrial, el sector bancario, cada uno va a pugnar. Es realmente interesante ver cómo se va a mover el gobierno de Fernández en esos sectores. Por eso yo hago hincapié en que va a haber demanda de pesos y el Banco Central hay que ver cómo juega con las tasas de interés, por ejemplo, o con la emisión monetaria para no generar futuras inflaciones, porque todo eso después se traslada. Yo creo que el gobierno de Fernández tiene un gran desafío y va a tener que apelar tanto a medidas ortodoxas, que son desde acuerdo de precios, acuerdo de aumento de salarios, aumento de tributos, una serie de medidas que van a impactar en la gente y en la producción, como también en medidas de tipo heterodoxas, como puede ser, por ejemplo, apelar a las expectativas. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hay una teoría maradoniana de la tasa de interés. A ver, ¿cómo es eso? Es muy interesante porque esta teoría explicaría cómo afectan las expectativas en la tasa de interés que presenta el Banco Central. Y la postuló el presidente del Banco Central de Inglaterra, que estuvo entre el 2003, el 2010, 2013, que él decía que comparaba lo que había sucedido en Inglaterra durante la crisis del 2008 o durante la crisis que tuvo Inglaterra en el 2010. Él decía, miremos lo que hizo Maradona en el gol contra los ingleses. Uno ve que Maradona recorre 55 metros desde el campo, por el campo para llegar al gol en el segundo gol contra los ingleses. Sí. Y si uno analiza esos 55 metros, mira bien la figura, los recorre casi en línea recta. Ahora, ¿cómo hizo para esquivar a 5 defensores si él avanzaba en línea recta? Y lo que dice es que el Banco Central tiene que actuar como actuó Maradona en ese momento. Los defensores ingleses se tiraban hacia la izquierda, se tiraban a la derecha porque tenían la expectativa de que Maradona les iba a amagar para un lado o para el otro. Y él continuó y definió muy bien. A lo que voy es, el Banco Central tiene que anticipar el comportamiento de las tasas de interés del sector financiero, del sector sindical,
y prever, dar como amagues de cuál va a ser el sentido hacia el que va, sin necesidad a lo mejor de grandes medidas extremas. Y así poder lograr nosotros tener una economía en equilibrio, que ese suele ser el principal problema de las crisis políticas que vemos. Ahora, los desequilibrios. se terminó el congelamiento de los combustibles. Emisión monetaria, siempre es devaluación. Uno entiende que algo Inflación, de por emisión va a ende. haber. Por ende también. Algo de emisión va a haber. El tema es cuánto y en qué contexto, digamos. La emisión monetaria, si tiene niveles lógicos o tiene contrapesos. Ah, bueno, está bien. Ahora, frente a estas soluciones de emitir, es realmente, hablando pedagógicamente, ¿no? Es como que yo ahora te pague a vos tus ingresos con un papel firmado por mí y que sea aceptado dentro de este estudio. El problema es cuando querés ir afuera. Claro. La emisión monetaria puede incrementar los sueldos, puede incrementar los ingresos de determinados sectores que reciben transferencias, pero a la hora de conseguir los insumos tecnológicos, los remedios oncológicos, todo aquello que aquí lamentablemente no se produce, la economía va a perder reservas. Entonces es ficticio y es donde se produce la inflación, se traslada a precios y demás. Yo creo que lo que hace Fernández de no decir todavía, como dice acá el colega muy bien, cuáles son las medidas de deuda externa, fiscales, tributarias, obedece a que en economía tenemos, yo sigo con las expectativas, ¿no? El mercado anticipa las disposiciones que se pueden llegar a hacer. Y por eso las tienen mantenidas ocultas o retenidas. Sí. Fíjate un ejemplo. Si a mí me dicen que el 11 de diciembre va a haber un acuerdo de precios y esta copa vamos a poner un precio máximo, un precio acordado, un precio justo, un precio equilibrado, con el nombre eufemístico que se le quiera dar, y yo hoy la vendo a 100, hagamos una cosa. Hoy que estoy en noviembre, llevémosla a 150, cualquier cosa después la bajo a 130. Colchón de precio. Entonces, ¿qué hace el mercado? Si el mercado anticipa cuáles van a ser los movimientos, yo creo que por ese lado el grupo de Alberto Fernández no está diciendo cuáles son las medidas económicas que piensan enunciar. Esa medida, de hecho, ya trascendió y de hecho eso en parte ya está pasando. Sí. O sea, Ambos. Por eso o sea, uno por lo eso menciona, ¿no? hubiera sido, si Hay ese colchón. ibas a poner eso en el centro, no lo pongas solo, digamos. Porque Para lo que pasa terminar. es lo que pasa en el Ya acuerdo toma de el colchón, precios, sí. agarrando un tema de Claro. teoría de los juegos, es que se generan incentivos perversos Claro. y gana el que se desacopla, el primero que se desacopla gana. Entonces, Es que el salga. acuerdo de precios solo no funciona, vos le tenés La que gente ponerlo que está en la casa, que quiere saber qué es lo que nos espera en el año 2020 con respecto a la economía. ¿Cómo va a ser el año 2020? Una línea. Es un año complicado. ¿Más complicado que el que pasó? No, complicado, no sé si más o menos, dependerá No. mucho de lo que se haga. ¿Por qué digo, perdón, ¿por qué digo que complicado? Porque la economía argentina sigue necesitando ajustar sus clavijas. Sí. Nosotros no estamos en equilibrio, como decía el colega. Tampoco es que podés pretender estar en equilibrio porque nunca llegás, pero estamos lejos para hacerlo. Cortito, una línea nada más. Podemos, Línea, ¿no? yo creo que el año que viene se va a dividir en 2 o 3 partes. Vamos a tener primero 6 meses con un acuerdo social, aumento de ingresos, mayores impuestos, y el segundo semestre Veremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias.